Parágrafo 319 se ocupa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, en un contexto revolucionario. No hay otra caracterización que sea más propia, lo cual implica pensar un concepto de censura y una noción que pueda de alguna manera ofrecer un esclarecimiento acerca de qué quiere decir que la prensa puede escribir libremente, puede escribir cualquier cosa, puede incitar a que, digamos, el pueblo tome las armas y lleve a cabo una revolución contra el orden jurídico constituido a partir de una revolución, que lleva a cabo una contrarrevolución. Debe estar la prensa ajustada a un marco constitucional. Pensemos que en términos contextuales todo el fenómeno revolucionario es absolutamente reciente. Es decir, el proceso de exportación de la Revolución Francesa, con más o menos matices, se puede situar en 1796, 1797. Bueno, la batalla de Iena es de 1806, Alemania es ocupada en esos años, la excursión a Rusia es de 1812, el gobierno de los 100 días del 15, Waterloo es en el 15, bueno, la prisión de Santa Elena en el 17 y Napoleón muere en 1821. Ciertamente es un poco complejo afirmar que el proceso revolucionario en 1821-22 se encontraba absoluta y definitivamente clausurado para nunca más volver a ser reabierto. En ese sentido, se preguntaba también, por ejemplo, un discípulo de Hegel, Edward Gans, si la prensa podía incitar a la rebelión contra el Estado constitucional, digamos, constitucional con las características de su época, pero constitucional al fin. Y allí, bueno, Hegel, ante todo, lo que busca recuperar es su comprensión orgánica de la totalidad estatal, del lugar que le corresponde a la libertad de prensa dentro de ella, y por otra parte, su caracterización, su intelección de la noción de libertad, en donde, así como la libertad no constituye el mero arbitrio de hacer lo que se quiere, la libertad de prensa no puede ser tampoco escribir lo que se quiere, ¿no? Digamos, hay un conjunto de acciones que lleva a cabo una comunidad política a través de sus mediaciones que establece límites respecto de la libertad de prensa y en ese sentido que la libertad de prensa se someta a esos límites autoimpuestos por la comunidad política que los ha determinado, forma parte de el propio desarrollo de su libertad y del ejercicio de su tarea y no una limitación del mismo. En este sentido, un Estado, tal y como lo expresa Hegel, postrevolucionario, ¿no? Un Estado que reconoce la resignificación, que lleva a cabo la resignificación del concepto de estamento, del concepto de privilegio, que sostiene una noción de constitución que da cuenta de una división funcional de poderes, de garantías individuales, es un Estado en donde la incitación a la rebelión no tiene sentido. Es un Estado en sentido estricto, no es un orden jurídico vicioso, no es un invento de una clase para dominar a la otra, no es una excusa para retrasar una revolución. En la observación, Hegel señala, definir la libertad de prensa como la libertad de decir y escribir lo que se quiere es paralelo a definir la libertad en general como la libertad de hacer lo que se quiere, ¿no? Este modo de hablar pertenece a la superficialidad y al primitivismo aún totalmente inculto del representar. Por otra parte, la naturaleza misma de la cosa, no hay ningún lugar donde el formalismo se aferre tan obstinadamente y resulte tan poco razonable como en este asunto, pues el objeto es lo más fugaz, particular y contingente del opinar, que se presenta en una infinita multiplicidad de giros y de contenidos. Más adelante se refiere a esta incitación a la rebelión, ¿no? Basándose en la mera subjetividad del contenido y la forma, y en la insignificancia de lo que no es más que opinión y algo que se dice, se exige para ellos la impunidad, al mismo tiempo que se reclama el más alto respeto y aprecio por esa opinión
en cuanto es mi propiedad espiritual y por ese decir en cuanto es la exteriorización y es el uso de esa propiedad mía. Pero lo sustancial es y sigue siendo que la lesión del honor de los individuos, la calumnia, la injuria, el desprestigio del gobierno, de sus autoridades y funcionarios, especialmente de la persona del príncipe, la burla de las leyes, la incitación a la rebelión, etc., son delitos, actos criminales con sus más variados matices. También es necesario tener en cuenta que en 1819 ya había sido asesinado el dramaturgo Kotzebue y se había iniciado la famosa persecución de los demagogos, frente a la cual había habido censuras en lo relacionado con la libertad de prensa, de publicaciones, y Hegel en este sentido es particularmente cauteloso en un escenario en donde los conflictos políticos son dirimidos con frecuencia con la aniquilación del enemigo. Digamos, no estamos hablando de que las diferencias políticas en este contexto revolucionario se saldan con debates en donde los mejores argumentos son ponderados a la luz de la razón y la ciencia. Y hablando de ciencia en particular, en esta segunda parte de la observación del parágrafo, Hegel se encuentra frente a un dilema, ¿no? De la presunta intención de la prensa de dar cuenta de una objetividad, ¿no? O bien las expresiones que aparecen vertidas en la prensa aparecen como meras opiniones, cuando en realidad no lo son, ya que se articulan en torno a una institución de un género, ¿no? Que es el de la prensa escrita, o bien si pretenden tener un carácter de cientificidad, han de adolecer de dificultades considerablemente importantes para poder defenderse como tal. Digamos, puede considerarse una proposición científica, un juicio que esté presente en la prensa, en el periodismo. En este sentido, claramente Hegel señala elementos que buscan hacer visibles una cantidad de problemas determinados, en principio uno podría decir, por un contexto particularmente afectado por el fenómeno de la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo que tienen un sentido absolutamente actual en torno a la idea de pensar la libertad de prensa respecto de un Estado que tiene una tarea educativa, que tiene una tarea informativa, ¿no? Respecto de la cual no asume una posición nihilista o escéptica respecto a los usos y costumbres que ha de preservar y la noción de progreso que una determinada comunidad y de un determinado pueblo, una determinada sociedad ha de perseguir.